¿Qué horas son? Sí, en menos de un minuto empezamos, ¿ok? Bueno, espero que... Las personas que están en el Zoom, Silvia, que gente de la comunidad, porque todos se conectan vía Facebook, ¿sí? Pues no sé si hay algunos que también se están conectando por Zoom, pero la mayoría sí es por Facebook o por YouTube, Ah, ajá. ¿ok? Y bueno, esperemos que estemos concurridos. Vamos a ver y todavía está la pantalla. En Facebook ya tenemos 10 personas y aquí en el Zoom veo otras 15. Así que bueno, pues empezamos esta noche. Muy buenas noches a todos, el auditorio que ya se ha conectado con nosotros. La comunidad Betel les da la más cordial bienvenida a esta plática que estoy segura que nos dará mucha luz a cosas que desconocemos. Y tenemos hoy 3 invitadas especiales, además de bellas, inteligentes y simpáticas. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Les doy la bienvenida a México. Las 3 son personas que viven en Argentina y están haciendo un esfuerzo. Para ellas son las 10 de la noche, así que les damos un aplauso y nuestro agradecimiento por acompañarnos a estas horas tan tarde. Están con nosotros Judy Elkes, Silvia Hansman y Perla Sne, y voy a tener el privilegio de irlas presentando una por una. A todos ustedes les pido por favor que si tienen preguntas por el Facebook nos las hagan llegar y al final de la sesión daremos respuesta a todas sus preguntas. Entonces, pues, sin más preámbulo, me voy a permitir presentarles a Silvia Hansman. Voy a leer un breve currículum de todo su currículum, que es maestra en diseño instruccional, especializada en gestión de archivos, currículo e instrucción. Coordinó proyectos en el Departamento de Archivos e Historia del Estado de Alabama, el Museo Nacional Ferroviario, la Asociación Argentina de Productores Teatrales, el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Oficina Privada de Raúl Alfonsín y actualmente es directora de Archivos y Colecciones de la Fundación Ivo. Asimismo, es la coordinadora de un curso que al final vamos a escuchar hablar acerca de él. Damos la bienvenida en primer lugar con muchísimo gusto a Silvia. Bienvenida, Silvia. Hola, buenas noches. Gute Nacht. ¿Cómo están? Muchas gracias, Silvia, por la presentación y saludo también a mis compañeras de esta noche, Judith Elkes y a Perla Sne. Y bueno, voy a empezar con una presentación breve sobre lo que es Ivo. Ivo surgió en Europa, en Vilna de la preguerra, como un proyecto de documentación de la historia judía. El pueblo judío estaba pasando por un proceso histórico muy amplio de modernización y el foco de la investigación, el foco del trabajo intelectual empezaba a pasar de los libros religiosos, de la filosofía, de los libros antiguos, a una mirada sobre los grandes procesos sociales, sobre los cambios sociales, los procesos económicos y todo lo que le estaba pasando al pueblo en su transcurrir hacia la modernidad. Los intelectuales judíos al mismo tiempo estaban siendo expulsados de los espacios universitarios. Y entonces esta doble necesidad, la de documentar los procesos modernos y la de encontrar un espacio para los intelectuales para que puedan trabajar, derivan en
la creación de IVO, que surge como un instituto para conservar materiales documentales y para realizar investigación. Voy a compartir pantalla como para que vean algunas imágenes de nuestro archivo. No sé si se alcanza a ver un segundito. Está perfecta la imagen. Un segundito porque me está costando. Ahora sí. Bueno, también si quieren copiar el email que está en la pantalla, ya es una forma de contactarse con nosotros. Y bueno, yo lo que les contaba era el origen europeo de IVO, pero el IVO de Argentina surge en el año 1928, el IVO de Europa surge en el 25, ya con la idea de seguir con ese objetivo desde Argentina. Se instala por primera vez en esta casa vieja sobre la calle Corrientes, en donde empieza a instalarse oficinas en el primer piso, la idea al principio era mandar los materiales documentales que contaban la historia de cómo se integraba la inmigración al nuevo ámbito judío en Argentina, mandarla a Europa. Pero con el estallido de la guerra, ese proceso de enviar documentación a Europa se corta, y el IVO empieza a trabajar en forma independiente de manera local. Para tener una idea de lo que el IVO fue coleccionando a lo largo de todos estos años, cerca de 40.000 libros, con una variedad de idiomas, de temas, la producción literaria, la producción de las investigaciones sociológicas, investigación en temas educativos, libretos de teatro, y después de la guerra hubo un proceso de rescate liderado por las tropas aliadas, en donde muchos libros que fueron rescatados después de la Shoah se fueron instalando en diferentes archivos en el mundo, y el IVO recibió una parte importante también de estos materiales. En el archivo podemos encontrar más de 400 fondos documentales, que van desde un CNURN del 1714 hasta materiales que entran hoy en día, documentos sobre la inmigración a la ciudad y al campo, documentos de organizaciones y de familias. Acá, por ejemplo, vemos una imagen de una cooperativa, el momento de la venta del cereal en una de las colonias. Una fotografía de una fiesta familiar, y fíjense que no me quiero detener en cada una de las imágenes, ¿no? Pero por ejemplo en esta fotografía, más allá de tener datos sobre la familia, sobre el tipo de construcción, lo pueden ver en el fondo, la moda, las bebidas y las comidas, la música, los instrumentos musicales, etc. Este tipo de mirada sobre la documentación es muy característica de nuestra forma de coleccionar. Acá vemos una imagen del orfanato de niñas, el hogar para niñas huérfanas, diferentes materiales manuscritos, por ejemplo, libretos de teatro, los textos con los que los actores y las actrices estudiaban, practicaban sus roles, quedaron escritos en forma manuscrita porque los copiaba o el mismo actor o una persona que trabajaba de copiador. Y también otra clase de materiales documentales con un foco muy importante en el Yiddish, que esto, bueno, después Perla y Judith lo van a retomar. Por ejemplo, acá es lo que vemos, el material que es como más amarillento, es un diccionario manuscrito con términos en español, en ivrit y en yiddish. Y lo que vemos
en gris, es un instructivo técnico sobre cómo desinfectar los libros en una biblioteca. Entonces explican que los libros son, al pasar de mano en mano, qué relevante para nuestro momento histórico, que al pasar de mano en mano llevan bacterias y que son peligrosos para la salud, y explican una forma de todo el procedimiento de cómo con formol a 40% hacer una desinfección de los materiales. Es un material dirigido a los bibliotecarios. Esta es una imagen de los libros que les contaba que fueron rescatados después de la Shoah, y pueden ver el sello que dice Jewish Cultural Reconstruction. Y estos libros tienen una historia porque lamentablemente nosotros después de ese rescate histórico, el IVO estaba ubicado en el edificio de la AMIA, que sufrió un ataque, se explotó una bomba en el año 94, y todos los materiales que estaban en IVO, que estaban en ese edificio, fueron nuevamente rescatados. Entonces, entre los mismos rescatistas empezó a circular esta historia del doble rescate, y esta colección cambió de nombre y empezó a llamarse Los Salvados Dos Veces. También hay una porción importante de la colección que se enfoca en documentar el antisemitismo en Argentina, y también actitudes frente al nazismo y al antisemitismo. Entonces, además de materiales de prensa antisemita, o por ejemplo este libro que se llama La Guerra, en mapas, es una publicación alemana en español, y es una publicación de cuando Alemania entra en Polonia y está ganando la guerra. Y es muy interesante ver esa mirada, no solo desde el punto de vista propagandístico, sino también cuáles son los planes en este momento histórico. Bueno, en líneas generales, la forma en la que nosotros trabajamos y cómo vemos nuestros objetivos es que el IVO lo que se propone es generar ámbitos para el estudio, para la creatividad y para la investigación académica. O sea, el objetivo de coleccionar estos materiales son eso: fomentar su estudio, fomentar la creatividad y la investigación académica. Y a través de esas actividades también favorecer el contacto entre las generaciones y el contacto entre las culturas. Por eso para nosotros no solamente es importante cuidar los materiales y guardarlos, sino también darlos a conocer, y no solamente en yiddish, sino también en otros idiomas, para poder ampliar y comunicar a otras culturas. Siempre es una situación de una gran ambivalencia, porque para poder brindar acceso hay que cuidar. Y muchas veces hay como un conflicto de intereses entre esas dos funciones, pero bueno, el trabajo nuestro es lograr un equilibrio entre esas dos misiones. Y hoy en día uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo es la digitalización. Entonces estamos llevando adelante un proyecto muy grande de digitalización que nos permite, además de adquirir los materiales físicos, también digitalizar materiales, aunque los materiales puedan quedar físicamente en otro lugar. Y bueno, creo que como introducción, Silvia, no sé si te parece que pasemos. Esta es una imagen del edificio, cómo era el plan del edificio y cómo quedó después del atentado. Y una pequeña colección de objetos que rescatamos del atentado, que no eran de los rescatados dos veces, sino que eran, por ejemplo, el reloj que quedó detenido en el momento del atentado, los catálogos que se destruyeron casi totalmente, que ya no pueden utilizarse. Estas son algunas imágenes del rescate, y algunas imágenes de materiales que no son de IVO, pero que el IVO los va a rescatar a otras instituciones.
por ejemplo, esto es un rescate que organizamos en Daya, que es la representación política de la comunidad, que también estaba en su momento en el edificio de la AMIA y los materiales tuvieron que ser rescatados. Y bueno, esta es la situación en muchos de los depósitos a los que llegamos, y bueno, procesamos los materiales, los limpiamos, los ordenamos, los traemos a Ivo, y hacemos lo posible porque la gente los pueda consultar. Silvia, y también tienen ustedes ahí cuadros y obras de diferentes personas, ¿verdad? Sí, sí, tenemos el Ivo originalmente se constituyó como archivo histórico y como biblioteca, pero en la década del 30 llegó a Argentina un pintor que ya llegó consagrado como pintor de retratos y como pintor de escenas de género, que se llamó Mauricio Minkowski. Él era polaco, judío, y era sordomudo, y él había estudiado arte, había hecho su carrera artística, a pesar de las dificultades de comunicación que tenía, había hecho una carrera internacional. Había trabajado también documentando los pogroms en forma pictórica. En ese entonces los periódicos no mandaban fotógrafos, sino que mandaban dibujantes muchas veces, como hoy se hace en los juzgados, por ejemplo. Y bueno, él vino a Argentina porque tenía a su hermano en Buenos Aires, pero vino invitado a hacer una muestra, entonces vino con una cantidad enorme de sus cuadros, más de 60 cuadros. Y esos cuadros, después de hacer la muestra, él tuvo un accidente trágico, lo atropelló un auto en la calle en Buenos Aires, y falleció aquí. Bueno, los cuadros fueron empeñados porque, bueno, su familia también estaba en una situación bastante difícil. El Ivo, junto con un grupo de personas que estaban preocupadas por el destino de esta colección, rescató, digamos, desempeñó todas esas obras, y con esas obras se formó el núcleo del museo de Ivo. El museo tiene los cuadros de Minkowski, tiene otros cuadros, esculturas, y también tiene dos colecciones muy, muy lindas que son objetos de la vida cotidiana, que por ejemplo incluyen herramientas de trabajo, materiales didácticos de colegios, y materiales, y otra colección que son objetos rituales, candelabros, hanukiot, taleisim, kipot, y bueno, una serie de otros objetos que tienen que ver, binder, por ejemplo, una tradición ancestral judía, que era envolver a los niños con una faja que venía bordada con bendiciones, entonces también tenemos esa clase de objetos no tan conocidos. Y bueno, ese es el núcleo del museo. Bueno, pues con esto que nos estás diciendo, creo que en cuanto termine la pandemia van a tener muchos visitantes de México en el Ojalá. Ivo. Serán más que bienvenidos. Gracias. Estamos ahora en plena refacción del edificio, así que los va a recibir un Ivo renovado. Espero que terminemos pronto y que termine pronto la pandemia y que los podamos recibir en un Ivo renovado. Exacto, muchas gracias. Hay algunas preguntas, pero me voy a esperar al final para que nos hagas el favor de contestarlas. ¿Cómo no? Le voy a dar ahora la palabra a Perla. Si gustas de momento apagar tu micrófono para abrir el de Perla, por favor. Y se las voy a presentar con mucha emoción. Les tengo que compartir a todos que a Silvia la conocí personalmente en una reunión en Israel, pero a Perla y a Judy las conozco solamente vía Zoom,
y estoy absolutamente enamorada de las tres, de sus conocimientos, de su sabiduría, de lo que nos han dado. Yo tomé ya el primer curso de Ivo vía Zoom, que fue en nuestro verano pasado, que fue el invierno de ellos. Ahí conocí a Judy y a Perla. Quedé fascinada y entonces quiero presentarles a Perla para que vean por qué quedé fascinada. Perla Snee es psicoanalista, escritora, investigadora y traductora de literatura yiddish, profesora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y profesora invitada en la Universidad de Rosario, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio y coordinadora académica de la especialización en estudios judaicos y judeoamericanos. Ha escrito y publicado libros y artículos sobre temas muy variados. Entonces dejo con ustedes a Perla para que nos platique un poquito acerca de lo que nos espera en el próximo seminario de Ivo. Y también, Perla, si nos puedes, por favor, explicar un poco la relación que existe entre la Universidad 3 de Febrero, en donde tú laboras, con el Ivo, por favor. Bueno, desde ya muchas gracias, Silvia, y espero estar a la altura de tus expectativas. Bueno, más que nada, en efecto, yo estoy en la Universidad 3 de Febrero, donde dirijo la carrera de especialización en estudios judaicos y judeoamericanos del doctorado y la maestría en diversidad cultural. En Argentina, la diversidad cultural no puede abordarse sin el elemento judío, porque verdaderamente la vida judía en Argentina ha tenido un florecimiento muy grande y se ha enlazado con la cultura argentina en forma muy cercana, especialmente el yiddish. ¿Sí? La vida del yiddish en Argentina, podemos decir que en Argentina hubo una historia particular del yiddish, no solo en cuanto a la lengua en el sentido morfológico, que hoy en día quienes se dedican al estudio del yiddish, hay quienes se especializan en el yiddish rioplatense, que tiene sus particularidades, así como el yiddish de Estados Unidos tiene la suya, etcétera, etcétera, sino en la vida cultural y en la particularidad de cómo el yiddish, el modo de esa vida yiddish en Argentina, que fue un modo muy particular, muy creativo, muy efervescente y muy, muy valioso. Ha tenido una difusión y una fecundidad enorme en los teatros, la radio, las escuelas, la prensa, la literatura, la edición, el mundo editorial yiddish en Argentina llegó a tener una... hace poco yo leía el Yiddish Book Center en Massachusetts, sacó una lista de los 100 libros fundamentales de la literatura yiddish. Bueno, el 60% de esos libros fueron editados en Argentina. O sea que hay una presencia del mundo argentino con el yiddish que tiene, digamos, está la influencia de hay una interpenetración entre la cultura argentina y la cultura yiddish muy, muy importante. En la Universidad 3 de Febrero hemos acordado con la Fundación Ivo llevar adelante iba a decir empresa, pero no es la palabra, este proyecto
digo, no es la palabra porque en general no es algo que nos haga que dé demasiados frutos económicos, pero sí da grandes frutos culturales e imprevistos, ¿no? Despertar despertar la curiosidad, despertar esas memorias dormidas. Muchos aparecen buscando, por ejemplo, en el curso la carrera de especialización, viene gente a hacer, por ejemplo, el curso de introducción a los estudios judaicos, y tratando de recordar, retomar alguna historia propia que está ahí olvidada y que resulta que incidió en la historia de cada una o de cada uno de una manera muy particular. Y nosotros, en base a eso, hemos pensado este curso, que es un curso de acercamiento a la lengua y la cultura yiddish, de una manera muy, me parece, novedosa, porque si bien es un estudio de nivel académico, lo cual quiere decir exigencias de presencia y de lectura y de participación, no quiere tomar al yiddish como un objeto muerto, como un objeto a disecar, sino como una lengua viva con todas sus, con todas sus, con todo su atractivo, con todo su ingenio, con toda su particular creatividad. Y desde ese punto de vista es que queremos abordar la historia, la literatura, la herencia, el legado del yiddish. El legado y la presencia actual, ¿no? Es el yiddish como objeto de estudio presenta desafíos muy particulares, ¿no? No se trata de estudiar cualquier lengua, sino de hacer una especie de inmersión en una cultura muy particular porque ha tenido una historia muy particular. Por ejemplo, es bueno, no sé cómo voy de tiempo, yo no quiero extenderme, pero por ejemplo, vamos bien. Se ha puesto de moda la idea del yiddish, bueno, como siempre, la televisión y la pantalla atrae de una manera e instala ideas muy fácilmente, y se ha puesto de moda la idea del yiddish como bueno, el representante de un judaísmo ultraortodoxo que vive en un mundo aparte, fuera de nuestra vida, lo que nosotros decimos es la vida cotidiana, y en realidad el yiddish, y sobre todo el yiddish argentino, ¿no? Que no nos vamos a limitar a eso, pero por lo menos lo digo para poner en contexto el valor enorme que tiene la Fundación Ivo, que surgió en la sociedad argentina. El yiddish fue una lengua, una cultura en Argentina absolutamente laica, lo que no quiere decir que no haya expresiones religiosas, etcétera, etcétera, pero que ha habido un modo, una manera de vivir en yiddish que no tiene nada que ver con estas figuras impuestas por la televisión y por ciertos modos de la pantalla actual, digamos, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante transmitir, porque además
como bien mencionó Silvia, Silvia hablaba de los procesos de modernización en cuyo seno surgió algo como el IVO. En esos procesos de modernización, el Yiddish fue un vehículo importantísimo, y la necesidad de llegar a una interlocución con las lenguas modernas y con las literaturas modernas dio lugar a una literatura riquísima, una literatura verdaderamente impresionante. Vamos a ver en el curso, una de las cosas que vamos a ver es cómo el Yiddish se germinó en una modernización impresionante en el ámbito poético, ¿no? Y lamentablemente sabemos, todo eso fue digamos, un enorme impulso, un enorme proceso que fue partido por la mitad por la Shoah, ¿no? Y todo ese proceso no se detuvo, sino que simplemente fue arrancado del mundo por el exterminio. Hoy en día estamos retomando y buscando y tratando de renovar lo que nos ha llegado de eso. Lamentablemente hoy en día el Yiddish no es lengua cotidiana en ningún lado, salvo entre los ultraortodoxos, pero no es precisamente ese Yiddish el que queremos retomar aquí en este ámbito, ¿no? Bueno, me parece que por ahora es suficiente. Cualquier cosa, después, según las preguntas, retomamos más. No, quisiera un detalle, agrego, un detalle, digamos, formal. Aquellos que quieran recibir créditos universitarios, dado que este curso está organizado por la Fundación IVO y por la Universidad 3 de Febrero, que es una universidad nacional, por lo cual su acreditación es, digamos, es reconocida por cualquier universidad nacional argentina y por todas aquellas universidades con las cuales Argentina, la Universidad Argentina tiene convenios, de modo que este curso puede servir para quienes en otras universidades no argentinas estén cursando estudios de doctorado o de maestría. Este curso da una cantidad de horas que son presentables para los diversos programas de maestría y doctorado de diversas universidades. Con lo cual, bueno, para eso, bueno, hay que cumplir con cierta cantidad de asistencia y presentar ciertos trabajos, etcétera, etcétera, pero creo que es de los pocos cursos que presentan por lo menos en Latinoamérica, no sé bien en otros lados, de los pocos cursos que sirven como cursos acreditables a nivel posgrado en forma oficial. Bueno, dejemos el resto para las preguntas. Muchísimas gracias, Perla. Vamos a pasar a presentarles a Judy, y si quieres mientras apagar tu micrófono, Perlita. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, Perla ya nos adelantó un poquito. Les voy a explicar a nuestro auditorio de qué estamos hablando. Primero, Silvia nos hizo una introducción acerca de lo que es el IVO. Perla nos platicó un poquito de ella, de su trabajo y de la Universidad 3 de Febrero y de lo que es el Yiddish en Argentina en general, y nos hizo una introducción de un curso, de un seminario que va a haber ahora, que empieza en febrero, del cual Judy nos va a dar los pormenores. Perla ya nos adelantó un poquito, pero ahora vamos a escucharlo más a fondo para entender mejor.
Y entonces permítanme que les presente a Judith Elquez, con mucho gusto. Judy es egresada de la Escuela de Docentes en Ciencias Sociales y Judaicas. Fue profesora en materias del área judaica hasta 1996. Participó en espacios de formación en temas sociales y de divulgación musical. Se formó en ciencias de la comunicación y produjo actividades de concientización de derechos humanos y servicios en general. En el 2020, que tuvimos la pandemia, colaboró con el Instituto de Música Judaica Brasileiro en el Festival y es productora y responsable de relaciones institucionales de la Fundación Ivo. Entonces, cedo el micrófono a Judy para que nos cuentes un poquito sobre este seminario que están por iniciar en febrero. Bueno, Sholem Aleichem a todos. Buenas noches acá, buenas tardes por allá. Con todo lo que dijo Silvia y con todo lo que dijo Perla, imagínense la cantidad de material que tenemos para hacer varios seminarios. Entonces, cuando pensamos ya en encarar el segundo seminario internacional de idioma y cultura yiddish, porque el primero fue a mediados del 2020, y este va a ser el segundo, cuando empezamos a pensar cuáles son los contenidos, es tan amplio todo, que dijimos, bueno, vamos a dividir, digamos, disculpen que se me está terminando la batería y ahora me estoy dando cuenta. Bueno, cosas que pasan en vivo. Dividimos así, por un lado los contenidos y por otro lado los participantes. Y los contenidos, también dividido en dos, la enseñanza del Sprach, del idioma yiddish, y un enfoque de la cultura yiddish que Perla dio una visión de cuál es el enfoque que nosotros le damos y que es nada más ni nada menos que recuperar, traer y hacer partícipes a quienes quieran acercarse de todo lo que es la creación de la cultura yiddish, acá en la Argentina, en el mundo en general y en la historia, ¿sí? Si bien Ivo tiene los archivos, esta cantidad de archivos que Silvia dio un pantallazo muy general, pero para que sepamos todos de qué se trata, esos archivos vienen de algún lado, no nacieron acá, salvo algunos, ¿sí? Salvo las producciones nacionales, todo lo otro viene de Europa, viene antes de la guerra y de muchísimo tiempo antes también. Entonces decidimos que la parte de cultura yiddish empiece de alguna manera con un recorrido histórico en los modos de enseñanza, en los modos de transmisión de la cultura yiddish y en cómo se fue desarrollando durante determinada cantidad de años hasta llegar a nuestros días. Por eso en la primera semana del seminario vamos a tener una presentación de las maneras que se enseña el yiddish históricamente en Europa y acá. Después vamos a pasar por ejemplo, si tomamos el ejemplo de lo que es el teatro como uno de los modos, de las formas de enseñanza de cultura yiddish. Y después, por ejemplo, otra de las charlas va a ser las traducciones, ¿sí? Porque no es lo mismo traducir del inglés y de idiomas que estamos tan acostumbrados a hablar y que son idiomas cotidianos en tantos países, que traducir desde el yiddish a cualquier otro idioma. Y también vamos a tener la posibilidad de conocer a personas de distintas partes del mundo que nos van a presentar cómo enseñan yiddish en la actualidad, en Nueva York, en Brasil, en distintos lugares de Europa. Y la segunda semana del seminario va a estar enfocada en
un lugar como Polonia, en la época de las entreguerras, donde vamos a poder ver la cantidad de creaciones que hubo por parte del pueblo judío, de distintas personas y grupos del pueblo judío, y la interacción con el mundo polaco. El mundo judío, el mundo polaco, la cultura de masas. Entonces ahí tendremos de música, por ejemplo, jazz, cabaret, vodevil, el tango, el cine judío, todo esto en comparación con lo que era para saber, para ubicarnos en la Polonia de la entreguerras. Y después la última semana, con toda la creación poética durante el siglo XX. Entonces, yo les había dicho en un principio, dividir el seminario pensado desde un principio como, por un lado, los contenidos y por otro lado, los participantes. Los participantes también dividido en dos, porque, ¿por qué? Porque por un lado están los alumnos, las personas a quienes nosotros nos dirigimos y que reciben todo esto de tal modo que quieren participar en el seminario. Y por otro lado, los participantes, que serían todas estas personas e instituciones que acompañan a la Fundación Ivo y a la Universidad 3 de Febrero para llevar a cabo este seminario. Como por ejemplo, Sonia Kramer, que es una Lehrerke, una profesora de Yiddish en Brasil y en Nueva York, Kolia Borodulin, que es también un Lehrer de Yiddish en Nueva York, Nicole Borger, que es la directora del Instituto de Música Judaica de Brasil, y que con el Festival difunde cultura, idioma Yiddish. Y después en la parte de traducción hay un grupo bastante nuevo de jóvenes que fueron desarrollando las traducciones de distintos idiomas a distintos idiomas. Ese grupo se llama Bitácoras de Traducción. Y por otro lado, muy importante también es la participación de la Universidad de Buenos Aires con la Cátedra de Arte y Judeidad a cargo de Susana Escura, que también va a dar esto que yo les comentaba, del teatro como modo de enseñanza, ¿sí? Que se tomó como tan importante como modo de enseñanza del Yiddish. Y no me quiero olvidar que, como para que todos tengan en cuenta, porque algunos van a decir, yo sé Yiddish porque escuché que mi bobe, o mi mamá, o mi papá, o el vecino, y yo no escuché Yiddish nunca, pero hay algo que me llama la atención y quiero saber. Bueno, entonces hay niveles para todos. ¿Qué quiere decir para todos? Hay nivel inicial, nivel intermedio y nivel superior. Además de esos tres niveles, hay otro nivel que es un nivel inferior para gente con habla inglesa, o para gente que quiera hablar en inglés y aprender en Yiddish, ¿sí? Y estos tres niveles, que yo les digo, el inferior, intermedio y superior, dados por los morim nuestros que vienen hace tantos años enseñando Yiddish, y algunos otros que son un poquitito más jóvenes, más nuevos, y que también son morim, son letters de Yiddish. Y esto, bueno, a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta ver cómo las generaciones jóvenes se van sumando no solamente para estudiar, porque no nos engañemos, nadie estudia Yiddish porque salió del avión y bueno, y se va a tomar un taxi, entonces voy a estudiar Yiddish. No, estudiar Yiddish es otra cosa. Y nosotras estamos para acompañarnos por esa otra cosa. Entonces, y algo bastante interesante que pasa en este segundo seminario internacional, y es la cantidad de gente, ¿no? Porque en el primer seminario, que no hace tanto, porque de fin de julio del 2020 a febrero, ahora estamos en enero, ¿no? Pero el seminario iba a ser en febrero,
a febrero del 2021 pasó nada de tiempo, o sea, mucha pandemia, pero nada de tiempo. En ese tiempo tuvimos que duplicar los cursos. Ya no tenemos un curso por nivel, sino que tenemos 2 cursos por nivel, por la cantidad de gente que tenemos anotada. Y además de la cantidad de gente es la diversidad, ¿sí? Que esto hacemos hincapié las tres para que todo el mundo lo tenga en cuenta. La diversidad en cuanto a edades, a orígenes, a países y etcétera. ¿Sí? Y dentro, y bueno, en Argentina decimos, para muestra basta un botón. O sea, no sé si ustedes dicen lo mismo, pero para muestra basta un botón quiere decir, estamos en México ahora hablando. Y si estamos en México, es porque México está teniendo durante todo este tiempo una participación muy fuerte, muy importante. No solamente México, pero sí realmente pusieron un pie muy fuerte para acompañarnos, y nosotros les agradecemos un montón, así como les agradecemos a cada uno. En principio, como pantallazo del seminario, me parece que estoy, bueno, y que vengan las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias, Judy. En primer lugar, yo quisiera que si pueden poner el link por si hay personas que estén interesadas en inscribirse al curso. Yo solamente quiero resumir muy brevemente. Miren, aquí está ya la información. Por favor, tomen nota para que si quieren información sobre el seminario, aquí, ¿me la apuntas? Sí, igual yo tomo nota, si alguien después necesita preguntarme algo que yo la refiera, con muchísimo gusto. El seminario, si no me equivoco, son 3 horas diarias durante 3 semanas, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Son sí, 3 horas sí. diarias durante 3 semanas, y esas 3 horas se divide una parte en clase de Yiddish y otra parte en lo que Judy ya nos explicó sobre todo lo que tiene que ver con cultura, música, enseñanza, etcétera. Entonces, son 3 horas muy fructíferas de donde uno puede sacar realmente muchísima información. Aquí les dan los datos, tiene un costo, por supuesto, hay muchos maestros, mucha tecnología incluida. Y yo, antes de empezar con algunas preguntas que ya tenemos, quisiera felicitar muchísimo a nuestras ponentes y sobre todo a Ivo por esta gran labor que están realizando. Una de las personas me comenta que qué lástima que ya no hay enseñanza del Yiddish en México. Sí, es una gran pérdida, pero ahora, como dijo Judy, estamos todos unidos. Esto es algo bueno que nos dejó la pandemia, que podemos acceder a cursos buenísimos, con maestros buenísimos, docentes extraordinarios, y estar cerca y aprender muchísimo de ellos. Tenemos que agradecerles mucho y aprender mucho de ustedes, y ojalá que aquí en México podamos hacer esta sinergia para que el Yiddish siga su camino como debe de ser. Quiero decir algo que me olvidé. Sí, por favor. Porque así como la Universidad 3 de Febrero, representada por Perla, que Perla va a dar la tercera semana de poesía yiddish del siglo XX, la segunda semana, que es Polonia de entreguerras, cultura de masas, toda la cultura judía en esa época, la va a dar el profesor Marcos Silver. Marcos Silver es profesor de la carrera Historia Judía de la Universidad de Haifa, y él va a dar con nosotros desde allá, él va a dar este seminario. Además de ser profesor, también fue director de la carrera de Historia Judía de la Universidad de Haifa,
y a su vez es el director del Instituto Goteiner, que es de investigación del movimiento obrero judío. Quería decir esto que me parece también importante en esto de los participantes, de las personas y de las instituciones que estamos juntos para acompañarnos en este seminario y en esto que nos gusta tanto. Fantástico e importantísimo lo que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, Judy. Y recordarle a las personas que nos están viendo y escuchando que si tienen cualquier pregunta por el Facebook, por favor que nos las manden para que aprovechemos que nos las puedan contestar. Y bueno, tenemos muchísimas felicitaciones. Empiezo con las felicitaciones, que eso me encanta. Muchísima gente está escribiendo para felicitar y para agradecer. Y tengo unos nombres aquí que no quiero dejar de mencionar, porque en específico dice saludos para Perla de Juanita Resnick, que es mamá de Ariel, que te manda muchos saludos. A Silvia le manda muchos saludos Becky Catán. Y a Judy le manda muchos saludos Silvina. Aparte de todas las otros saludos y felicitaciones, ahora sí quiero remitirme a algunas preguntas para que por favor nos las puedan resolver. Y voy a empezar con Silvia, que fue la primera. Silvia, ¿nos podrías contar un poquito cuáles son las dificultades para preservar el archivo de Ivo y cuál es la importancia de hoy de este archivo tanto dentro como fuera de Argentina? El micrófono. Sofía, micrófono. Sí, perdón. Bueno, antes que nada quería agradecer un comentario que recibí en el chat que decía que el saludo a Guten Nacht no es correcto. Es verdad, se dice a Guten Abend. Lo que pasa es que para nosotros ya es hora para Guten Nacht. Entonces me disculpo, pero es correcto el comentario, gracias. Bueno, las dificultades principales de la conservación de un archivo, por un lado hay dificultades que son generales para todos los archivos, y es que los materiales físicos, los materiales históricos, tienen un soporte, y ese soporte tiene su tiempo de vida natural, que depende de ese soporte. Por ejemplo, los papeles de diario son papeles que se fabrican de forma muy rápida, se fabrican usando, por ejemplo, fragmentos de madera que por medio de ácidos se rompen para formar la pulpa de papel, y como es un papel que tiene que ser barato y que se tiene que fabricar rápido, se lava poco y quedan restos de ácido dentro del papel. Entonces esa acidez natural del papel, así como rompe la pulpa de la madera, también eventualmente empieza a romper el papel. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los agentes de la naturaleza. Un papel, ustedes deben haber visto en sus propias casas, por ejemplo, papeles que se van poniendo amarillos, que se van poniendo frágiles, y que se van rompiendo solos, sin que nosotros hagamos nada. O papeles que, por ejemplo, no están puestos a la luz y que la tinta se va poniendo cada vez más clarita, y bueno, y los vamos perdiendo. O sea que eso es un problema natural de los soportes, y que los archivistas tenemos que ocuparnos de asegurarnos que no perdamos la información. Tratamos de conservar también el soporte, porque muchas veces el soporte nos dice muchas cosas de la historia de ese documento, pero también tenemos que estar atentos a que no tenemos la posibilidad económica de invertir en conservar todos los soportes. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es optar por la digitalización, conservar algunos soportes,
renunciar a otros, o por lo menos asegurarnos de obtener una copia digital antes que ya no podamos hacer nada por el soporte. Entonces, ese es un proceso que se viene dando durante todo el siglo, se vino dando durante todo el siglo XX, y que entramos con toda la fuerza en el siglo XXI, que es el tema de la digitalización, y por eso en IVO invertimos mucho esfuerzo en los proyectos de digitalización. Y bueno, el problema principal de los proyectos de digitalización es los costos de la mano de obra técnica, los costos de los escáneres, que son muy costosos. No se trata de escáneres hogareños, que son los que muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares para fotografiar nuestras fotos o nuestros documentos, sino que son escáneres de alta resolución, escáneres que cuidan de los materiales, y bueno, todo ese andamiaje tecnológico es muy costoso. Entonces los recursos que se requieren no siempre están a nuestro alcance, como tal vez están al alcance de otros archivos digamos, en regiones en donde hay mucha más inversión en estos proyectos. La realidad es que en nuestra región, Latinoamérica, la inversión en recursos económicos, en historia y en archivos, es bastante baja. Pero no de las regiones menos favorecidas del mundo, ¿no? Hay regiones con muchísimas más dificultades que nosotros. Tenemos proyectos, por ejemplo, enfocados en Shoah, que vienen funcionando con proyectos colaborativos desde hace ya más de 10 años, por ejemplo, proyectos en conjunto con el Museo del Holocausto de Washington, que viene funcionando hace un proyecto de colaboración. Pero bueno, siempre necesitamos los recursos, y gracias por darme pie para tocar este tema. Necesitamos de la ayuda de todos, necesitamos del apoyo económico, en recursos humanos, en información. Muchas veces recibimos archivos que no tenemos datos sobre esos archivos porque los vamos a rescatar, pero hay gente en sus casas que sí tienen esa información, también eso nos sirve. O sea, ninguna colaboración es muy grande ni muy chica. ¿Y hay alguna relación del IVO Argentina con el IVO de Nueva York? Tenemos relaciones institucionales, somos dos instituciones diferentes, tenemos relaciones institucionales de amistad, de apoyo mutuo, pero no tenemos colaboración en proyectos conjuntos. El IVO después de la Segunda Guerra Mundial, al desaparecer el IVO de Vilna, las relaciones institucionales entre los otros IVOs desaparecieron, y se trabajó en forma independiente. Hubo, por ejemplo, IVO en Nueva York, y hubo IVO en otras ciudades en Estados Unidos también. En Montevideo había una oficina de IVO, pero en París, pero siguieron trabajando en forma independiente. Gracias Silvita. Ahora, un par de preguntas para Perla, que nos interesa mucho saber si fue difícil hacer una alianza entre la Universidad 3 de Febrero con el IVO. Si quieres poner tu micrófono. No, en absoluto. Precisamente la universidad, nosotros en la carrera, en el doctorado y la maestría en diversidad cultural, uno de los requisitos es el aprendizaje de lenguas. En el caso de la carrera de especialización en estudios judaicos, se pedía el estudio o de Yiddish o de hebreo. Y desde el comienzo de la carrera teníamos un acuerdo con el IVO para que los alumnos de la carrera estudiaran Yiddish
en el IVO. En un principio los cursos se daban en un TREF, después vimos que por razones organizativas era mucho más fácil si directamente los alumnos de un TREF iban al IVO. Así que no fue no solo no fue difícil, sino que tenemos una gran colaboración del director de la carrera, que es el arquitecto Hammurabi Nufuri, y del Instituto en Diversidad Cultural, que también nos apoya, y la carrera UNESCO en diversidad cultural, de modo que las relaciones son muy fluidas y muy cercanas. Y quería agregar algo sobre México. Hablaron sobre que no hay dónde estudiar Yiddish en México, cosa que es llamativa. Yo no sé si ustedes saben, pero México fue el gran semillero de los pedagogos del Yiddish en Latinoamérica. Y de algún modo, además, los libros de estudio, los manuales de estudio, en general surgían de México. De modo que esa memoria está en algún lado. Sí. No creo que está dormida, la podemos rescatar. Así que eso seguramente lo podemos redescubrir, volver a poner en movimiento. Eso está. Gracias, Perla, ojalá que sí. Como decimos en Yiddish, Fundain Moil in Gott Euren. A menos que sea, como decía mi papá, Fundain Moil in Gott Euren. Así que no hay que equivocarse. No. Y Perla, ¿qué tipo de personas son las interesadas en estudios judaicos, en Yiddish, en hebreo, etcétera? Bueno, eso es, como decía Judith, son personas de muy variadas extracciones, intereses, estudios, ámbitos. Son personas que provienen de los más diversos, en general, como es un posgrado, son todos alumnos que ya tienen un título de grado. Y puede ser. Hemos tenido bibliotecarios, graduados en licenciados en música, gente de sociología, de historia, de lenguas. O sea, hay una gran diversidad en los intereses de cada uno. Y bueno, y eso le da a la carrera un costado muy interesante. En general no nos aburrimos. ¿Y hay producción de estas nuevas generaciones en Yiddish? En Yiddish no sé hasta qué punto hay producción en Yiddish. Hace poco me contactaron hay una chica que está llevando adelante un proyecto que quiere hacer una publicación poética de diversos poetas con sus obras escritas en castellano traducidas al yiddish, ¿no? Lo cual es interesante, no sé hasta dónde lo va a poder llevar a cabo, pero además seguramente está habiendo en todo el mundo un movimiento de jóvenes como dice Dov Kerler, ser un poeta yiddish hoy en día tiene la ventaja de que si tenés 60 años te llaman joven poeta. Pero igual, de todos modos no, hay una generación muy joven, estoy hablando de gente como Malena Chinsky, como, bueno, ahora se me escapan los nombres, discúlpenme, pero ya es la juventud. Tarde. Por ser poeta joven. Cuando suba el agua, cuando llegue arriba te digo. Pero no, hay una
les recomiendo una película de Nurita Viv que se llama Yiddish, justamente, donde ella toma diversos jóvenes, muy jóvenes, un muchacho israelí, una chica polaca, una chica francesa, que se dedican al Yiddish, estudian Yiddish cada uno por otras razones, y cada uno toma un poema que un poeta que les interesa en especial, y de ese poeta leen un poema de ese, al que han llegado por sus estudios en Yiddish. Hay toda una generación hoy en día, me parece, en todo el mundo que está retomando el Yiddish. Es difícil saber qué rumbo va a tomar eso. Yo creo que, bueno, es cuestión de ver. No hay una producción en el sentido, acá se hablaba de una producción aluvial en su momento, no ese es el caso. Pero bueno, el Yiddish ya tiene, digamos, si consideramos sus comienzos en el siglo XI, estamos en los 1000 años, y cada tanto decían, bueno, el Yiddish ya se murió. Exacto. Es muy difícil Exactamente. hacer predicciones al respecto. Exacto. Y Perla, ¿cómo surgió tu interés por traducir del Yiddish al español? Yo creo que es primero la fascinación. Por ejemplo, una de las últimas cosas que traduje es una obra de un gran poeta, que era Itzik Manger, que escribió un libro que se llama Der Buch von Ganein, el libro del Ganein, del paraíso, que si uno quiere tener una idea de lo que era el judaísmo europeo de preguerra en vísperas de la Shoah, tiene que leer ese libro, que es un libro absolutamente irónico, y yo lo leía y decía, no puede ser que nadie conozca esto, es imposible, que es una pérdida, el mundo se está perdiendo esto. Ese es el tipo de cosas que a mí me da ganas de traducir. Yo traduzco mucho material para mis investigaciones. He traducido, por ejemplo, también un libro que para mí fue importantísimo, fue parte de mis estudios sobre la Shoah. Yo me dedico al estudio de la Shoah, gran parte de eso tiene que ver con el Yiddish en la Shoah, y yo tradujo un libro que se llama Los vendedores de cigarrillos de las plazas de las Tres Cruces, que es la vida de unos niños en Varsovia, unos niños judíos, en Varsovia en 1943, después de la destrucción del gueto. Cómo esos chicos, que eran una banda de chicos que vendía cigarrillos en una plaza en el centro de Varsovia, cómo sobreviven. Y sobreviven vendiéndole cigarrillos a los alemanes, porque ese lugar era como el centro de del poder alemán en Polonia, en Varsovia, y estos chicos judíos sobreviven, y esa historia, si uno no lo traduce, se pierde, se va, se deshace. Y es verdaderamente, digamos, por un lado, promovemos la lengua y el acceso de todos los que se acerquen al estudio del Yiddish, pero también es preciso poner a disposición estos materiales que de otro modo porque no son obras, no necesariamente son obras de grandes escritores o grandes literatos.
sí en el caso de Manger, pero no en el caso, por ejemplo, de los de estos chicos, que eso fue escrito por una persona que se llamaba Joseph Remian, que era alguien que participaba de la resistencia. Bueno, gracias a que él escribió eso, tenemos esa historia, y esa historia no tenemos que dejarla caer. La traducción aporta eso, la traducción nos trae, nos hace participar de esas vidas que no conocemos. Así es. Pues nos están abriendo un mundo que fue y que será, gracias a todo esto que ustedes nos están incitando a estudiar, a acercarnos. Tenemos un par de minutitos nada más antes de despedirnos. Quisiera preguntarles si quieren agregar algo a cualquiera de las tres, por favor, si quieren agregar algo. Yo quería agregar a lo que estaba planteando Perla sobre traducción, una dimensión diferente de la traducción, que no tiene que ver tanto con la historia colectiva, sino con las historias personales y familiares, de muchas personas que hoy, después de décadas, logran entender y logran descubrir situaciones, pensamientos, que son vividos por muchas familias como personales o familiares, pero que en realidad la correspondencia familiar, por ejemplo, a través de la traducción de la correspondencia familiar, logran comprender cuál es la relación de las situaciones que están viviendo hoy con lo que les pasó a sus antepasados, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tíos, primos, y esa es una parte muy importante de la aplicación del Yiddish a nuestra vida cotidiana, a nuestra salud mental, a nuestra felicidad familiar, ¿no? Totalmente. Quisiera, ya que mencionaste eso que es fundamental, les recomiendo el libro del autor uruguayo Moisés Rosenkopf, Las cartas que no llegaron, justamente, ¿no? Cómo su vida en el Montevideo de los años 1970 del siglo XX estaban atravesadas por esas cartas que llegaban de Europa y que iban dejando de llegar y que con el tiempo se reconstruyen y se vuelve sobre eso y se entienden justamente, hay claves de la propia vida en esa historia, ¿no? Qué interesante y qué bagaje cultural tan fuerte, tan grande. En una hora nos han enseñado tantas y tantas cosas. Ya lamentablemente vamos a tener que despedirnos porque tenemos más actividades en Betel, pero no sin antes agradecer en primer lugar a estas tres extraordinarias ponentes que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche. Espero que les hayan abierto a todos el apetito por estudiar, por saber. Les recomiendo mucho este seminario por experiencia propia. Ya lo tomé el primero. Ahora voy por el segundo. Yo ya me inscribí. Entonces, sí lo recomiendo muchísimo porque a mí personalmente en esta pandemia, este curso me cambió la vida. Estaba yo conectada, feliz, ávida de oír, de saber, y quiero seguir así. Les agradezco de veras muchísimo a ustedes en primer lugar. En segundo lugar, a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche. A Gustavo, que siempre está ayudándonos con toda esta parte técnica. Y bueno, espero que nos encontremos todos en el seminario. Si tienen cualquier duda, por favor, pueden comunicarse a Betel, pueden comunicarse conmigo o tienen ahí ya el link del seminario para cualquier duda o pregunta. ¿Sí? Entonces, pues, esperemos encontrarnos con salud, por lo pronto por Zoom y ojalá que en un futuro en persona. Sei gesund und stark. Y para nosotras tres, Schlufgesintereit, chicas. Silvia,
Muchas gracias y gracias a todos los que están del otro lado y Akush, Faralemen. Chao. Starten Kush. Muchísimas gracias. Y ahora sí, a Guten Nacht. Gracias, a Guten Nacht. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Silvi. Gracias. Gracias.